Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sofía Macías, autora de Pequeño Cerdo Capitalista, y estoy muy contenta de poder platicar con todos los estudiantes de UTEL. Me pidieron que primero les contara un poquito sobre mí. Es curioso porque todo el mundo cree que soy economista, porque justamente le explico a la gente cómo manejar su dinero, todo el tema de las finanzas personales, pero en realidad yo soy periodista. Estudié periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Y después de esto empecé el blog cuando todavía estaba trabajando en medios, estaba trabajando en El Economista, donde primero fui reportera, luego estuve en la sección de Valores y Dinero y después editaba portada. Entonces como que en estos tiempos muertos, entre que ya tienes como que qué ver en la portada y realmente te lo mandan, porque se hacen como en los periódicos o antes en mis tiempos, se hacían 2 juntas, una a las 11 y otra a las 5 de la tarde, pues entre las 5 de la tarde y que cerrábamos portada pasaban muchas horas. Entonces justamente en estas horas yo empecé a aprovechar el tiempo para escribir Pequeño Cerdo Capitalista. Después de esto escribí, me puse a estudiar la maestría, una maestría en negocios, un MBA. Lo hice en Rennes, una ciudad que se escribe Rennes, en Francia, en una escuela de negocios, la ESC Rennes, la Escuela Superior de Comercio de Rennes, o la Rennes Business School. Y pues la verdad es que a mí me sirvió mucho porque digamos que todas estas ideas que ya tenía de cómo llegar a la gente, de la parte que tiene que ver más a lo mejor con el marketing, la parte que tiene que ver con que realmente puedas tener un impacto, con que puedas tener un equipo, con cómo manejar, digamos, una visión a futuro, fueron el tipo de cosas que me ayudaron a consolidar mucho más la maestría. Era una maestría muy especial porque tenía como 2 componentes, una parte que tenía que ver más con el liderazgo y otra parte que tenía que ver con la responsabilidad social. Entonces pues ya estaba fascinada porque educación financiera es justamente una de las partes que funciona como responsabilidad social en algunas empresas, ¿no? Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, mientras yo estaba estudiando la maestría, yo seguía escribiendo mi blog y de repente alguien escribió una reseña del blog de Pequeño Cerdo Capitalista y el director de la editorial lo vio en el avión, porque lo escribieron en una reseña en una revista de una aerolínea y me propusieron hacer esto. Entonces la verdad es que fue algo muy especial porque no era mi plan, o sea, era un proyecto, digamos, adicional a mi trabajo y no era realmente mi plan dedicarme a hacer libros, pero pues yo siempre creo que los proyectos adicionales, y por eso es tan importante tratar de aprender por nosotros mismos, lanzar iniciativas por nosotros mismos, te llevan a lugares increíbles, ¿no? Entonces, este proyecto propio que era el blog, que era algo sencillo, que yo hacía, aunque a la gente le cueste trabajo creerlo, por diversión, sí, las finanzas pueden llegar a ser divertidas, pues se volvió el trabajo de mis sueños. Después de esto también escribí, pues obviamente la gente ya que ya empezó a aprender a ahorrar y que decía, bueno, ya me organicé, ya tengo un guardadito, pues ahora qué hago con ese dinero, ¿no? Entonces me preguntaban mucho sobre inversiones y sobre la bolsa, sobre CETES, sobre si invertían en la taquería de su primo o mejor eso lo ponían en dólares, etcétera. Entonces dije, bueno, ok, es un poco difícil explicarle a alguien cómo hacer una estrategia de negocios en un tweet o en un post de Facebook, incluso en un post del blog. Entonces, después de que ya se empezaron a acumular muchas preguntas, pues lo que decidí hacer fue esto, que es Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones. De repente la gente cree que este es una edición como especial del de finanzas, pero no. Este es el libro que te ayuda un poquito más como a arreglar tu relajito financiero o a entender los básicos de las finanzas, o sea, cómo ahorrar, las tarjetas de crédito, los seguros, cómo hacer un presupuesto, etcétera. Y ya cuando estás organizado con esto, pues obviamente vas a tener un dinero que quieres poner a trabajar y para eso sirve el libro dorado. Pero bueno, en el Inter descubrí que había gente que pues sí me hacía caso y otros que de plano me daban el superavión. Entonces, platicando con una amiga, Carla Bailey, que es la autora de Toma el control de tu dinero, me llamaba muchísimo la atención, o sea, yo como que le decía, ay, es que a veces me darían ganas como de meterles un pellizco o de ponerles ahí un botoncito de electroshock a sus tarjetas de crédito para que no puedan ser tan gastalones, porque oye, después tienen meses súper organizados y se les atraviesa la venta nocturna y ¡zas!, ¿no? Entonces, ahí se echa todo a perder.
Entonces ella me dijo, oye, si quieres estar como todo el tiempo con ellos, ¿por qué no haces una agenda? Porque de esta manera pues tendrías que estar semana a semana o todos los días. Y de ahí surgió la idea de hacer los libros de ejercicios y agendas del Pequeño Cerdo Capitalista. La de este año sobre retos financieros, entonces tienes 12 retos que son muy variados, desde cómo lograr ahorrar el 20% de tus ingresos, ahorrar para el viaje de tus sueños para irte sin deudas en un año, dejar de gastar así ni un solo centavo por 24 horas o anotar tus gastos 3 meses. Entonces hay muchos retos, de hecho los pueden ver en el canal de YouTube del Pequeño Cerdo Capitalista, y esos son los 3 libros que forman la colección de Pequeño Cerdo Capitalista. Me pidieron que yo les platicara un poquito de este tema de cómo empezar nuestra vida financiera. Hay algunos de ustedes que pues, a lo mejor están muy chavos y que van a tener su primer trabajo, y hay algunos que ya están en su primero, segundo o hasta tercero, pero son un desastre. Entonces es como buen momento para empezar. Yo creo que el punto número 1 es que pensemos por dónde quieres empezar tu vida financiera. La mayor parte de la gente, y digamos que la que menos le va bien, la empieza por el crédito. En cuanto acabas la carrera o incluso cuando estás estudiando, en cuanto empiezas a trabajar, te empiezan a llover, o sea, casi te salen en las azucaritas las tarjetas de crédito, te ofrecen todas. Y pues de repente dices, ay, pues qué padre, tengo 10,000 pesos de límite de crédito, los voy a gastar, o 20,000 o 30,000, y luego dices, el único detallito es que también hay que pagarlos. Entonces, yo lo que les recomendaría es que sí hay que hacer historial crediticio, pero la tarjeta de crédito, muy importante, no se gasten su débito y su crédito al mismo tiempo. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, si van a firmar con la tarjeta de crédito 3,000 pesos, pues esos ya bórrenlos mentalmente de su tarjeta de débito para que lo puedan pagar cuando les llega la fecha de pago, que de verdad todo lo que firmen con la tarjeta lo liquiden cuando les toca, porque si no el tema de intereses es súper complicado. Hay gente, me acuerdo mucho de un chavo que ahora le dejó de hablar a su mejor amigo, porque cuando tuvo su primera tarjeta, él le dijo al mejor amigo, pues es que no sé usarla, ¿cómo le haré? No sé qué. Y el cuate le dijo, ay, con que pagues el mínimo. Error garrafal, si solamente pagas el mínimo, lo que va a pasar es que vas a acumular una super deudota, porque pues estás pagando como entre el 8 y el 10% de lo que estás firmando cada mes, ¿no? Entonces se cobran intereses sobre el saldo promedio de lo que gastaste, y eso es un desastre, ¿no? Si no pagas el total. Pero bueno, esa es como la primera, que no empecemos necesariamente por el crédito nuestra vida financiera. Entonces, si no empezamos por el crédito, ¿por dónde empezamos? Pues fácil, por el ahorro y la inversión. Yo creo que todas las personas que empiezan su vida financiera deberían de aprender a hacer lo que en el Pequeño Cerdo Capitalista le llamamos el quítame lo que me lo gasto. Y le llamamos así porque si no separas el dinero desde que lo recibes, es muy fácil que se te vaya en cualquier cosa. Y puede ser el dinero de tu chamba si es que ya trabajas, si tienes una beca, pues esa beca, si todavía tienes el sueldo de hijo y te mantienen tus papás, pues ahora sí que échale una rebanadita y pásalo para otro lado. Cuando yo empecé a invertir, la verdad es que era un poco más difícil. Tenías que juntar mínimo 5,000 pesos para poder abrir o un pagaré bancario, un fondo de inversión, etcétera. Pero la verdad es que ahorita ya tienes como montos muy accesibles. Los fondos de inversión los puedes abrir desde 1,000 pesos. Hay aplicaciones, por ahí algunos deben de conocer, por ejemplo, Pigo, esa te pide 1,000 pesos, ¿no? Hay también CETES Directo, que es una gran maravilla, que esa te cuesta, o sea, puedes abrir tu cuenta de CETES Directo, todo es en línea, nada más necesitas una cuenta bancaria a la cual ligarla con 100 pesos, e incluso si en algún momento trabajaste y has tenido o tienes Afore por este motivo, o tú la quieres abrir, en el tal cual en las tienditas, en el 7-Eleven, en Oxxo, etcétera, incluso hasta en las farmacias, con tu pura CURP le puedes meter de 50 en 50 la cantidad que quieras, 50 pesos. Así que digamos que ya más fácil no se las pueden poner. De verdad sí puedes invertir con muy, muy, muy poquito dinero, ¿no? Entonces, creo que si dejan de ser los bellos durmientes del banco, que sería como el tercer punto, es decir, que todo lo que ahorres lo pongas a trabajar, van a llegar mucho, mucho, mucho más fácil a sus metas. Y sobre todo, pues digamos que hasta se quitan la tentación. O sea, creo que invertir tiene muchas ventajas. Uno, no te lo gastas en tonterías, ¿no? O porque a veces dices, voy a ahorrar, pero si lo tienes en tu misma cuenta bancaria y no lo separas, pues si de repente se te atraviesa una pequeña tentación, adiós meta. Y incluso si no tienes ninguna tentación, pero de repente pues te roban la tarjeta o se te pierde o lo que sea, pues ahí también estás muy en riesgo, ¿no? Y las reclamaciones en las tarjetas de débito son más complicadas. Entonces, yo creo que si ustedes hacen esas 3 cosas, el quítame lo que me lo gasto, se vuelven totaleros y dejan de ser los bellos durmientes del banco, estarán empezando su vida financiera con el pie, o en nuestro caso, la pezuña derecha, porque somos pequeños cerdos capitalistas. Y
Y pues bueno, me preguntaban también qué proyectos tenía hacia adelante, ¿no? Entonces, obviamente Pequeño Cerdo Capitalista es una comunidad que todo el tiempo está generando dudas, información, experiencias. Entonces, todo lo que los lectores nos cuentan en redes sociales siempre terminan yendo hacia algún lugar. Entonces, por ejemplo, tenemos el canal de YouTube donde todas las semanas tenemos un contenido nuevo y ahí ustedes también nos pueden dejar dudas. Hay gente que nos ha dejado sugerencias de videos y pues cuando las sugerencias, digamos que hay muchas personas que tienen la misma idea, las tomamos en cuenta y las hacemos. Y también, por ejemplo, muchas de las experiencias de los lectores las ponemos como lector de la semana en Facebook. También, por ejemplo, otra cosa que hacemos mucho y que nos gusta es que en las nuevas agendas, cuando ustedes tienen como un tip bueno o algo interesante, primero lo ponemos en la página, en el blog, y luego a veces lo compartimos también en las agendas, ¿no? El año pasado un chavo nos contaba que él, digamos que para animarse mucho más a ahorrar para el retiro, contrató su plan personal de retiro con una tarjeta, lo domicilió una tarjeta que le daba millas, entonces obviamente la pagaba completa, ¿eh? No crean que se endeudó para esto porque entonces no funcionaría. Y cada vez que él depositaba el dinero para el retiro o que se le cobraban el dinero para el retiro, él ganaba millas. Entonces, con lo que en un año ahorraba para el retiro, a veces le daban millas suficientes para irse de viaje a sus vacaciones. Así que ese es un súper tip y pues como él nos lo compartió a nosotros se los compartimos a ustedes. Y algo que me parece muy emocionante, bueno, son dos cosas este año muy emocionantes. La primera es que Pequeño Cerdo Capitalista cumplió 10 años. El primer post del blog es de febrero de 2008, justo antes de que explotara o que en México nos enteráramos de la crisis financiera global. Entonces estamos preparando un documental que probablemente va a salir después del Mundial. Y si quieren venir a la premier, pues suscríbanse a la página de Pequeño Cerdo Capitalista porque vamos a tener una proyección en Cinépolis y solamente vamos a invitar a los suscriptores. La tripia va a ser solo para los suscriptores. Entonces, si no estaban en el correo, pues ahora métanse a www.pequeñocerdocapitalista.com y ahí les sale el formulario donde ustedes se pueden suscribir. Y el proyecto que les quiero contar, que me emociona porque creo que puede tener un gran impacto, se llama Tengo Iniciativa. Este libro, o más bien son 3 libros en principio y después van a ser 6, son libros de texto para primaria, donde les enseñan a los niños sobre educación financiera, emprendimiento y habilidades sociales. Entonces, la verdad es que a mí me parece, fue un esfuerzo muy padre, tuve que aprender mucho sobre cómo hablarle a los niños, sobre pedagogía, sobre cómo funcionan estas cosas, pero es un proyecto que me emociona mucho y pues creo que digamos que los adultos siempre podemos aprender sobre educación financiera, pero estamos un poco corrigiendo, ¿no? O sea, nuestros errores y nos sale mucho más caro. Entonces, si aprendiéramos desde niños sería increíble. Y algo que pasó muy padre es que con la reforma educativa se abrió una cosa que se llama autonomía curricular, en la que las escuelas, dentro de su horario normal, pueden meter materias que crean que tienen contenidos pertinentes, como puede ser robótica, ajedrez y por supuesto educación financiera y emprendimiento. Entonces esperemos que muchas primarias lo adopten y que digamos que la generación que viene de mexicanos no tenga los mismos vicios financieros que nosotros. Y pues bueno, o sea, este espacio obviamente sí es para contarles en qué estoy, darles algunos tips, pero sobre todo para escucharlos a ustedes. Entonces por ahí creo que ya algunos hicieron preguntas y me las van a ir pasando para que yo se las pueda responder. Entonces, échenos todas sus preguntas. Si les está gustando este Facebook Live, pues pónganos ahí su corazoncito o un me divierte o algo así. Denos un poquito de cariño ahí los estudiantes que están conectando y yo les voy a ir contestando. A ver, por acá me están preguntando que cuál es la mejor estrategia para eliminar los gastos hormiga. Fíjense que esa pregunta está muy buena y de hecho hicimos un audiolibro que es completamente gratuito, que lo pueden bajar en Google Play o en Audible, dependiendo de lo que ustedes usen, justamente sobre gastos hormiga. Entonces, un poco lo que les contábamos en este audiolibro es que se pueden reducir, pero así como que eliminar, pues hay muchos que no. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ser súper consciente de cuáles son tus gastos hormiga, porque a veces ni siquiera sabes en qué gastas. Entonces, échate así como una semana, 2 semanas, 3 semanas, donde estés anote y anote y anote y anote cuáles son esos gastos que estás haciendo y que se están llevando tu dinero, porque pues a lo mejor te das cuenta que hay muchos cafecitos, que de plano tienes un tema ahí de que como tienes tu tarjeta ahí conectada con tu teléfono, pues también ya tienes mucho gasto hormiga digital. A lo mejor entre las vidas de Candy Crush, las canciones que compraste y los jueguitos y demás, pues ahí se va juntando un buen montoncito, ¿no? Entonces primero hay que detectarlos y después tienes que ver cuáles de plano puedes eliminar y cuáles puedes reducir.
O sea, a lo mejor no les voy a decir, ay, dejan de tomar café. Pues hay gente que se pone súper malita de sus emociones cuando no se toma su café de la mañana. Entonces, por el bien de los demás, sí, tómenselo. Nada más que a lo mejor, en vez de tomarse 2 al día o que todos sean de la tienda de la Sirenita o ya saben cuáles, pues a lo mejor unos llévatelos de tu casa o un día sí y un día no. Y entonces si lo espacias es un poquito más fácil reducir estos gastos hormigas. Pero si no los detectamos, es imposible. Así que lo primero, regístrenlos. La segunda, ¿cómo puedo evaluar en qué etapas de mis finanzas personales estoy? Esa pregunta está muy buena y de hecho no venía preparada, pero tenemos un test en la agenda o también, por ejemplo, en el canal de YouTube de Pequeño Cerdo Capitalista pueden ver un video que se llama Las etapas de las finanzas personales. Entonces, digamos que de acuerdo a lo que vayan contestando, así normalmente empiezan desde, digo, hay gente que no está tan grave, pero hay algunos que sí, es así como que le debo hasta a mi abuelita, y hay otros que ya, además de que me alcanza para, digamos, lo suficiente, ya estoy invirtiendo y estoy cuidando mi futuro. Otra cosa que pueden hacer para ver cómo andan en sus finanzas personales es meterse a la aplicación de Pequeño Cerdo Capitalista que está en Android y iOS, se llama Mis Metas PCC, y ahí, aparte de que pueden anotar sus metas, hay un test que les cuenta como que les va diciendo si están como en básico, que es decir, están en el hoyo, pero no lo quisimos decir tan gacho, intermedio o avanzado, y les da las diferentes categorías, digamos, de finanzas personales, donde pueden estar en rojo, en verde o en amarillo. Entonces corran a hacer su test y así lo pueden saber como con más exactitud, muy personalmente. 3, ¿cómo saber cuándo necesito un préstamo realmente? Pues mira, el tema del crédito, la verdad es que sí, o sea, está bien usado si tiene 2 objetivos: o crecer en ingresos o en tu trabajo o en tu negocio. O sea, si tú vas a poner un negocio, pues lo más probable es que sí necesites crédito para eventualmente dar el salto y poder invertir, ya sea en equipo, en maquinaria, etcétera. O sea, como que en cosas que te pueden ayudar a crecer y a dar un mejor servicio, o patrimonialmente. Entonces, probablemente un crédito para comprar una casa, un crédito para invertir en tu negocio, pues sí tiene sentido. Pero si estás empezando a usar el crédito para tratar de generar un estilo de vida que realmente no corresponde con tu ingreso, eso la verdad es que es un problema. Yo la verdad es que estoy un poquito, o sea, como que en esto creo que sí tenemos que hacerle mucho caso a las abuelitas, de que siempre hay que vivir de acuerdo a nuestras posibilidades, pero no quiere decir que nos tengamos que conformar con las posibilidades actuales. O sea, el hecho de que ahorita a lo mejor no te puedas dar la gran vida de rey que te quieres dar, no quiere decir que nunca la puedas tener. Quiere decir que tienes que trabajar para generar esos ingresos que te van a ayudar a llegar a ese punto. Pero el problema es que si te empiezas a gastar el dinero antes de tenerlo, había una señora en Chihuahua que me encantaba cómo lo decía, que es, te estás gastando tu futuro, ¿no? Te estás hipotecando a ti mismo, ¿no? Entonces, primero generemos y luego gastemos. ¿Qué parámetros debo tomar en cuenta antes de aceptar un crédito? Primero, si es muy necesaria la compra o si nada más es algo que quieres. Segundo, si lo puedes pagar. Y tercero, ¿cuál es el mejor crédito que puedo obtener para eso? Muchas veces aceptamos el crédito porque nos salió en la pantallita del cajero, porque nos lo ofrecieron o porque es el de nuestro banco. Pero ¿qué tal que en otro banco te dan mejores condiciones o que incluso para lo que tú quieres, haciendo la solicitud aparte, te va mejor que con el preaprobado? Hay mucha gente que no sabe ni qué tasas de interés tiene su crédito, así que ahora sí que comparando se llega a un mejor precio. No sé si por allá hemos tenido alguna otra pregunta adicional. Perdónenme, no había visto las demás, disculpen. Nos preguntaron qué parámetros debo tomar en cuenta antes de aceptar una tarjeta de crédito. Creo que antes de aceptarla, más que los parámetros, lo que tenemos que entender es cómo usarla. Entonces, ustedes, por ahí también en el canal tenemos un videito sobre, bueno, más bien búsquenlo porque ese no es de nuestro canal, sino una explicación que di en un canal de Tijuana, del ciclo de crédito, o en el post pónganle totalero y ahí les sale como en la página de internet de Pequeño Cerdo Capitalista, que es pequeñocerdocapitalista.com, y ahí les sale. Y básicamente lo que tienes que saber muy bien es cuándo es tu fecha de corte y cuándo es tu fecha de pago. De acuerdo a tu fecha de corte, siempre, o sea, digamos que es los 5 de cada mes. Entonces, después del 5 de cada mes, tú todo lo que te gastes entre el 5 y el 4 del mes siguiente cae en un mismo corte. Y tienes 20 días para pagarlo, máximo. Digamos que para que no se te vaya a ir, piensa que son 15. Y entonces, si tú pagas todo antes de tu fecha límite de pago, todo lo que te gastaste en estos 30 días anteriores, ahí no pagas intereses, eres un totalero. Eso es como súper bien.
Pero si de repente, te pasaste un mes y chin, se te fue de plano y no pudiste pagar el total, por lo menos paga el mínimo o 2 veces el mínimo, porque si no, pues te cobran una tasa moratoria. Si no pagas el total, te van a cobrar la tasa ordinaria, que en las tarjetas de crédito en México pueden ir entre 12 para las hiper platino super preferencial, hasta 65% anual, que es un dineral. Así que ojo con eso, hay que tratar de ser totaleros. Ya de ahí sí tienes que considerar cuáles me cobran menos anualidad, cómo está la tasa de interés. Les tengo una mala noticia, que si es su primera tarjeta de crédito, normalmente la tasa de interés va a ser alta, va a andar hasta en 50%, pero obviamente si ustedes son totaleros, esto no está tan grave porque no la van a pagar. ¿Qué tasa de interés es aceptable para contratar una inversión con mi capital? Bueno, más que tasa de interés, las inversiones te pueden dar una tasa de interés, que es cuando son inversiones garantizadas, o un rendimiento, que es una ganancia sobre aquello que invertiste, pero eso es más para fondos de inversión. Normalmente en finanzas hay una cosa que se llama tasa libre de riesgo, que es así como que lo mínimo que podías conseguir con el mínimo riesgo, y en todos los países eso es la deuda del gobierno. ¿Por qué? Porque salvo el caso de Islandia, es muy difícil o digamos que es más difícil que un país entero quiebre a que una empresa quiebre, ¿no? Entonces, por eso, digamos que en México la tasa libre de riesgo son los CETES a 28 días. Entonces, si no encuentras una inversión que al año te dé más del 7% anual que está dando ahorita CETES, pues es mejor que te vayas a CETES, ¿no? Entonces, ese es como un buen comparativo. Obviamente, si ya te vas a instrumentos como de más riesgo, también lo tienes que comparar con otras cosas. Imaginemos que decides invertir en un fondo de inversión que está en la bolsa, que es un fondo activo. Fondo activo significa que hay una persona que escoge las acciones de las empresas o las empresas en las que se van a invertir, y que no nada más sigue a todas las empresas de alguna muestra de la bolsa, como puede ser el índice de precios y cotizaciones, que junta las 35 empresas que más se compran y se venden en la bolsa. Si tú estás invirtiendo en un fondo activo, para saber si es bueno o malo, tendrías que comparar sus rendimientos con los rendimientos que te ha dado el índice de precios y cotizaciones, el IPC, porque pues digamos que si sin hacer nada y nada más poner ahí como que tu dinero en el índice te va mejor que en el fondo activo, pues realmente el gestor no lo está haciendo tan bien. Es difícil ganarle al índice, por eso mucha gente prefiere este tipo de alternativas de indizadas, pero digamos que esa sería la comparación. Si quieren saber más sobre instrumentos y cómo comparar, el libro correcto sería el libro dorado, el libro de Pequeño Cerdo Capitalista de Inversiones. También tenemos en el canal de YouTube algunos videos de inversión, uno sobre cómo empezar a invertir, y también por ahí hay uno muy padre de un instrumento que en México se conoce poco, que son los ETFs o Exchange Traded Funds. Estos son como, digamos, índices que siguen, es como un híbrido entre un índice y un fondo de inversión que sigue el comportamiento de la bolsa. Todavía me faltan un par de acá, pero si quieres ver pasando estos. Gracias. Y la última de estas es, ¿cómo decido dónde guardar mi dinero? Pues esto depende mucho. Digamos que lo primero que tienes que saber es tu meta. ¿Para qué quieres usar ese dinero? ¿Cuándo lo quieres utilizar? Y ya de ahí defines. Si es poco tiempo, pues no puedes correr mucho riesgo. Si tienes unos añitos, pues puedes correr un riesgo moderado. Y si es mucho tiempo, pues puedes correr un riesgo más alto. Entonces, de acuerdo a esto, ya buscas qué instrumentos son los que te pueden dar ese tipo de rendimiento que tú buscas con el nivel de riesgo aceptable. Todo esto viene en el capítulo 1 de Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones, entonces lo pueden también buscar en la página de pequeñocerdocapitalista.com. El capítulo 1 está en la parte de los libros, está para descarga gratuita. Ya si le quieren seguir leyendo, pues ya pueden comprar el libro o el audiolibro. Ya está también en audiolibro en Google Play. Bueno, esta pregunta ya la habíamos contestado, era sobre la tasa de interés. ¿Qué opinión tienes sobre invertir en criptomonedas? Pues creo que ahí ese tema es otra vez perfil de inversión. No les recomendaría que metan todos sus ahorros nunca a nada, ni siquiera al tema de criptomonedas, ni siquiera temas súper seguros como CETES, porque digamos que es inversiones en plural. Tienes que tener muchas cosas porque hay cosas que suben, hay cosas que bajan, hay cosas que funcionan para metas de corto plazo, cosas que funcionan para metas de largo plazo. Pero lo que les diría de criptomonedas es que es un mercado súper volátil. Entonces, si se quieren meter, uno, pónganse a leer sobre realmente cómo funciona esa tecnología y qué le afecta. Por ahí hay un libro súper interesante de Andreas Antonopoulos que se llama Mastering Bitcoin. De hecho, también él tiene algunos en español, pero ese está en inglés, pero es súper bueno porque te explica muy bien cómo funciona Bitcoin, por ejemplo, que es una de las criptomonedas. Hay otro de Ethereum, de Victor Finch, y hay uno de Ripple por ahí.
Y la segunda es que si les interesa este tema de criptomonedas como inversión, sí tengan mucho cuidado con dónde invierten su dinero, porque ahorita están generando muchísimas pirámides que te dicen si entras y metes a 5 amigos y tal, te voy a dar más criptomonedas, cuernos. Eso normalmente es una súper estafa, entonces tengan mucho cuidado por ahí. Y les recomendaría leer algunos libros sobre trading. Uno para principiantes que me gusta es Escuela de Bolsa de Francisca Serrano, o también buscan los de Borja Tub, que son como muy sencillos para principiantes. Hay uno que se llama Day Trading en una semana y el otro creo que es el pequeño libro del Day Trading, algo así. ¿Cómo recuperarme de una deuda con una tarjeta bancaria de 80,000 pesos? Pues mira, todas las deudas, primero tienes que entender dos cosas, que no es con parches, entonces obteniendo otros créditos lo único que vas a hacer es, en vez de deber 80,000 vas a deber 100,000 porque los intereses de la otra deuda también se computan. Entonces, ahorita no está pasando el avión, entonces vamos a esperar un segundito a que pase. Así le sirve a suspenso. Lo primero es que veas cuál fue la causa, cómo te metiste en esa deuda de 80,000 pesos, porque si no cambias el hábito de raíz, va a ser muy complicado que realmente salgas, o si sales, en cuanto tengas dinero disponible te vas a volver a meter. Entonces, primero investiga qué pasó ahí. ¿Fue por una emergencia? Entonces tengo que hacer un fondo de emergencias. ¿Fue porque realmente me lo gasté en cosas que no necesitaba? Entonces ahora sí que a vender todo lo que no necesitaba y a dejar de comprar cosas que no necesitaba. ¿Fue porque no sabía usar mi tarjeta de crédito y entonces solo pagaba el mínimo o la pagaba muy a destiempo y se me generaban muchos intereses? ¿O fue porque, y esto suele pasar mucho en México, porque le presté mi tarjeta de crédito a alguien y ese alguien no me pagó? Eso tache, cada quien su crédito, no se endeuden por nadie más, por favor, porque de verdad a veces la gente no lo hace. Hay gente que sí es muy gandalla, pero hay gente que no lo hace ni siquiera porque sea mala, sino se le atraviesa un compromiso y tú no puedes tener la seguridad de que te van a pagar y tú vas a tener la responsabilidad. Así que tengan mucho cuidado porque ustedes no se imaginan la cantidad de casos que nos llegan por esto. Ya sabiendo ahora sí el tema de por qué me metí ahí, tienes que reducir gastos o aumentar tus ingresos porque las deudas se pagan con ingresos, no con más deuda. Obviamente a lo mejor vas a decir, es que no, ya por más que me exprimí, por más que estoy casi viviendo a pan y agua y solo vivo para pagar la tarjeta, no puedo. Si es un caso súper extremo, entonces a lo mejor sí vas a necesitar negociar una quita en el banco. Nada más que, ojo, lo hagas tú o contrates una reparadora, va a quedar una marcota en tu historial crediticio por 6 años, porque es como si a un cuate tuyo le pides dinero y no le pagas completo. O sea, la próxima vez va a ser muy difícil que te pague. Entonces, si tuvieras además de tu tarjeta de crédito topada en 80,000 pesos, otra tarjeta, trata de mantener sana alguna para que tu historial se regenere más rápido, si es que vas a hacer este asunto de la renegociación de las quitas. Y sobre todo, pues no te desesperes. Es muy complicado, la gente se agobia mucho con el tema de deudas. Es muy fácil entrar y más difícil salir, pero eso no quiere decir que sea imposible. De verdad, yo he visto mucha gente que paga sus tarjetas y después de eso se vuelven gente que ahorra, que invierte, que llega a metas que incluso antes ni con su crédito se lo podrían haber pagado. Entonces, de verdad, mientras tú te mantengas constante y empieces ya hoy, no lo dejes crecer más, seguro vas a salir. Y pues bueno, chicos, de verdad me dio mucho gusto poder platicar hoy con ustedes. Espero que esta información les haya servido, pero sobre todo que les meta la cosquillita del tema de las finanzas personales y la educación financiera, porque no importa qué se vayan a dedicar ustedes, lo más seguro es que van a tener que lidiar con el dinero desde ahorita hasta, no les digo ni hasta que se mueran, incluso después, porque hasta dejamos testamentos y dejamos broncas familiares, o no broncas, pero temas ahí. Entonces el dinero está con nosotros toda la vida, entonces hay que usarlo inteligentemente para que en vez de que sea un obstáculo, sea algo que nos ayude en nuestras metas. Entonces, muchas gracias de verdad a Autel por haberme invitado hoy, me dio mucho gusto platicar con ustedes y los espero en todas las redes sociales de Pequeño Cerdo Capitalista y en la página www.pequeñocerdocapitalista.com. Yo soy Sofía Macías y les dejo un gran beso.